Bueno, y tal como les adelantábamos en la apertura, vamos a hablar de la economía que deja Macri, de la herencia, de las declaraciones de Alberto Fernández, que en realidad parecieron como que ya empezó a negociar con las declaraciones públicas con el fondo. Esto yo no te pido, no me pidas ajuste, pero bueno, vamos a analizarlo más detenidamente con los que saben, con los especialistas. Saludo primero a Nico Luca, nuestro compañero, buenas noches. Buenas noches. Y tenemos al economista Matías Carugati con nosotros. ¿Cómo estás, Matías? Gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Nos vas a ayudar a desentrañar todo esto. Bueno, ¿qué te parecieron las declaraciones de Alberto Fernández hoy? Sí, un poco la línea discursiva que venía ensayando el presidente electo en esto de mantenerse un poco firme respecto a lo que él plantea frente al FMI. Decir, bueno, nosotros queremos pagar, pero queremos crecer primero para poder pagar, no necesitamos endeudarnos más, y entonces por eso dice, no le voy a pedir más plata prestada al FMI. Es medio paradójico porque él no le va a pedir plata prestada porque sabe también que si la pide, le van a su vez, no es que le van a decir, paganos una tasa exorbitante, sino que el FMI le va a decir, te presto una tasa muy accesible, pero a cambio de esta plata que falta, te vamos a pedir ciertas cuestiones. Y son cuestiones que para un gobierno que recién arranca, en un marco social complicado y también con la política jugando ahí en el medio, pueden ser cuestiones difíciles de digerir. Y estamos hablando de las palabras temidas, ¿no? Reforma laboral, reforma previsional, claro, reforma tributaria, reforma del gasto, reforma del Estado. Todas esas reformas que Mauricio Macri intentó hacer en alguna etapa de su gobierno, algunas con un poco más de éxito que otras, y que Alberto Fernández, al menos de arranque, no quiere poner eso arriba de la mesa. De todas maneras, me parece que es una negociación que puede llevar más tiempo la del FMI, porque recién a partir del 2021 y 2022 hay que empezar a devolver toda la plata, claro, que nos prestaron en gran cantidad. Claro, está bien, pero mientras tanto, él dice, hasta que empecemos a crecer y a desarrollarnos, eso lleva tiempo. Sí. Y él prometió, por eso la pregunta, digo, él prometió poner plata en el bolsillo de los jubilados. ¿De dónde va a salir la plata? O sea, ¿eso qué significa? ¿Que va a usar la maquinita? Bueno, en parte sí. A ver, lo que plantea Alberto Fernández es decir, bueno, lo que necesitamos es que la economía crezca y para eso necesitamos que la gente vuelva a gastar y como no hay plata, hay que poner plata en el bolsillo de la gente. El Estado, desde el Estado, ¿qué es lo que puede hacer? Puede aumentar las jubilaciones, puede aumentar los planes sociales, puede aumentar los salarios de los empleados públicos. Y eso obviamente en un contexto donde no tenés un superávit fiscal, sino que tenés un déficit, implica que de alguna manera lo financiás. No tenés crédito, te queda solo el Banco Central y ahí es la apuesta de decir, bueno, al menos los gastos en peso del Estado, una parte financiarlos con emisión de dinero, lo que llamamos darle a la maquinita. Y ahora la pregunta es, bueno, pero si el Banco Central se pone a imprimir de vuelta para financiar el Estado, ¿qué va a pasar con la inflación? Es un delicado equilibrio porque si las cosas se hacen dentro de todo en un marco, un programa razonable, hay margen para que el Banco Central imprima pesos y que esos pesos no vayan corriendo al dólar paralelo o al dólar alternativo, ni tampoco que vayan directamente a la inflación. Hay un margen para que realmente la gente tenga esa plata y no se la quiera deshacer tan rápidamente, sino que vaya y consuma. Y en un marco de una economía tan estancada, ese consumo reactive la actividad y no pegue tanto sobre la inflación. ¿El consumo no es una forma de deshacerse del dinero? O sea, recuerdo por ahí el momento de cuando empezó a recalentarse la inflación de a poco a partir del año 2009, 2010, los pesos iban y se gastaban rápido, o se compraban dólares o se gastaba rápido. Pero ahí estabas en un marco de una economía que estaba creciendo. Pensá que 2009-2010 todavía la economía tenía margen para subir, el pico de actividad fue 2011. Justamente vos hacías en tu introducción, la economía no crece hace más o menos 9-10 años. No es lo mismo en la economía que tenemos hoy, donde hay mucha capacidad ociosa, donde hay una recesión muy profunda, muy extensa sobre todo, tal vez no tan profunda como la que supimos tener allá por 2001-2002, pero sí se está extendiendo a lo largo del tiempo y eso obviamente va generando problemas que son más difíciles de resolver. Y en este marco, sí, bueno, poner plata a girar en la calle va a mover la actividad y no va a ir tanto a precios. Pero de vuelta, esto depende si la gente ve que se está haciendo en un marco responsable, porque pensemos lo siguiente, ¿no? No es lo mismo si vos haces esto de poner plata en el bolsillo de la gente, de aumentar todas las jubilaciones, planes sociales y que el sector privado de alguna forma pueda acompañar esto. Si ven que el Estado, por otro lado, negocia el tema de la deuda, evita el default y además se compromete a ser fiscalmente responsable en un plazo de tiempo razonable. Es decir, vos ves que el Estado también
a medida que te trata de ayudar al sector privado, está comprometiéndose a ser responsable. Si eso ocurre, bueno, es más fácil reactivar la economía. Ahora, si vos ves que el Estado le va a empezar a dar la maquinita, a aumentar el gasto sin ningún tipo de compromiso fiscal, estirando las negociaciones o yendo a negociaciones muy difíciles, donde lo más probable que se vaya en ese caso sea un default, y la verdad que te vas a, en vez de gastarte la plata en mover la actividad, por ahí se termina yendo al dólar. Y ahí es donde es un delicado equilibrio porque depende de cómo se muevan las expectativas de la gente. O sea que no más ajustes, pero tendría que haber, mantener el equilibrio fiscal. Y en alguna dosis sí, digo, no necesitas llevar esto de la responsabilidad fiscal a decir, bueno, en el primer año de gobierno Alberto Fernández va a conseguir un punto de superávit primario en términos del PBI. No hace falta eso. Lo que sí hace falta es decir, bueno, a los acreedores privados, negociar una quita o una extensión razonable de los vencimientos y a su vez comprometerse en 2 3 años alcanzar un resultado superavitario, es decir, que gaste menos de lo que ingresa al Estado. Y eso sería algo razonable de vuelta. Ahora, pienso en 2 situaciones por ahí no muy repetidas en el mundo y que Argentina tiene las dos. Una profunda recesión con inflación. Generalmente cuando hay recesión no se mueven los precios, no se vende nada, entonces los precios incluso puedes caer en deflación. Y al mismo tiempo esta sensación de que nuevamente en 15 años otra vez la Argentina tiene problemas para pagar la deuda, lo cual te puede llegar a cerrar los mercados. ¿Cómo se puede hacer ese doble juego, primero para adentro, para romper la recesión con inflación, sin provocar una espiralización que ya muchos economistas han atemorizado con la posibilidad de una hiper, y al mismo tiempo poder nutrirte de inversiones genuinas con esa mala fama que nos hemos hecho? A ver, en materia de inflación hay que entender que esta es una inflación que está principalmente, o por lo menos la actual, motivada por la suba del tipo de cambio y la suba de las tarifas, y después unas expectativas de la gente que están un poco desancladas. Decimos, la gente piensa la inflación del futuro va a ser la del pasado y un margen razonable, por ahí un poco amplio tal vez, para cubrirse de cualquier tipo de sorpresa. Entonces, si vos mantenés el tipo de cambio relativamente estable y posponés los aumentos tarifarios, en este caso ya no hace falta tantos aumentos porque se hizo gran parte del trabajo en estos últimos 4 años, falta algo pero ya se ajustaron. Bueno, 2 de estos motores de la inflación ya estarían dentro de todo contenidos. Te queda el tercero, es el tema de las expectativas. Y ahí entra el pacto social del cual se habló mucho todas estas últimas semanas, que es sentar a los actores a una misma mesa de diálogo, que no implica decir congelamos los precios, congelamos los salarios, congelamos todo, sino implica sentarse a una mesa de discusión y decir, bueno, ¿quién está más necesitado de aumentar precios, salarios, tarifas o los planes sociales? Y ir canalizando esa discusión y decir, bueno, primero aumentás vos y tanto, después vos y tanto, y así ir como haciendo una especie de secuencia de aumentos que sean razonables para que tampoco se desmadre todo el sistema. A ver, repasemos ahí lo que decía la CUNSA en el informe de gestión, ¿no? De las cosas, de los números buenos que no son visibles, que dicen ellos que están dejando. Una es, dicen que están dejando un dólar competitivo. Te pregunto, ¿es así o vos creés que la nueva gestión todavía cree que hay que, o los economistas creen que todavía hay margen para que suba el dólar? En general, si vos mirás el dólar desde el aspecto de qué es lo que necesitaría la economía real para ser competitiva, hoy el dólar tiene un margen bastante razonable, es decir, está competitivo, más o menos al mismo nivel que teníamos en 2010, 2011. Y es un dólar que no estaba muy desalineado, como decimos, no estaba lejos de un valor razonable para la economía argentina, para lo que necesitamos para producir y competir. Lo que pasa es que el movimiento del dólar no fue algo que el gobierno decidiera, bueno, queremos llegar a este punto como objetivo, sino que se corrigió un poco a los ponchazos producto de las sucesivas corridas que vivimos el año pasado. Pero es cierto que este tipo de cambio sí es competitivo y si hoy no es libre es porque el Banco Central no tiene reservas para contener cualquier presión del lado financiero, no de la economía real, que sí con este tipo de cambio debería poder competir. Y ya te paso, Nico, pero para seguir repasando, el resto de las cosas que dijo la CUNSA, ¿es así? ¿Se deja como algo bueno y no herencia lo del equilibrio fiscal primario? Me gusta la analogía que hace el ministro cuando dice, bueno, esto es una casa que empeoró la fachada,
pero tiene cimientos un poco más estables y sólidos, con lo cual tiene bases para poder crecer. El tema es que hay que hacer las cosas bien para aprovechar esos cimientos. Él habla del tipo de cambio competitivo, que es cierto, habla del ajuste de tarifas, que también se hizo en gran medida. Las tarifas de los servicios públicos estaban muy desfasadas, estaban prácticamente congeladas en 2015 y bueno, a costa del bolsillo de la gente ahora ya no tanto, entonces no hace falta tanto ajuste ahí. Hay un equilibrio de las cuentas externas, en realidad Argentina hoy va a necesitar menos dólares de los que genera, producto del turismo, producto de las exportaciones de bienes. Entonces las cuentas externas también mejoraron y lo mismo con el tema fiscal. Lo que pasa es que el tema fiscal vos lo mejoraste en lo que llamamos el superávit primario, esto es ingresos menos gastos pero sin contar los intereses, ¿no? Entonces si uno hace esa cuenta, este año el gobierno de Macri va a dejarle a Alberto Fernández un déficit primario de por lo menos 1 punto del PBI, mucho menos de lo que hubo cuando agarraron el gobierno. Claro. El tema es que también le va a dejar 3 puntos de pago de intereses y eso también se suma después en la cuenta para hacer el total. Vuelvo entonces a la pregunta de financiamiento externo. La mala fama que se ha hecho a la Argentina, no por incumplimiento, sí, el incumplimiento del 2001 al 2004, pero el cumplimiento con quita, o sea, tarde y con quita. Y después te vuelven a abrir el mercado y otra vez entras en una situación en la que las dos opciones son tarde o con quita, o las dos juntas. ¿Cómo se hace para generar confianza y que vuelva a entrar dinero? Primero, las negociaciones deberían ser de buena fe, tratando de evitar esto de entrar en cesación de pagos. Si vos primero dejás de pagar y después negociás, ya los acreedores van a entrar en esa negociación con un poco más de rispidez porque ya ven que no están cobrando, aunque sea los intereses de lo que se les debía. Entonces, si ya entras en default y después negociás, es un problema. Habría que evitar eso. Lo que implica esto es que tenés que negociar rápido, porque en realidad plata para pagar todos los servicios de la deuda el año que viene no hay. En realidad las reservas del Banco Central te alcanzan más o menos para llegar a abril, mayo. Que son 15.000 millones las líquidas, ¿no? Dependiendo cómo haga uno el cálculo, puede terminar este gobierno entre 12 y 15.000 millones de dólares de reservas netas. O sea, Fernández debería haber aceptado los 11.000 que faltaban. Y la verdad que no vendrían mal. De esos 11.000, además 6.000 iban a entrar antes del recambio de gobierno. Digamos. Entonces, en realidad, lo que lo que el FMI tenía que desembolsar el año que viene eran 5.500, claro, 5.000 millones de dólares. Vendría muy bien esa plata, pero de vuelta, esa plata viene asociada a una condicionalidad que políticamente es difícil y es de vuelta. Un gobierno no que más dinero y... entras en un gobierno donde el panorama social es complicado, donde el panorama político tampoco es fácil para Alberto Fernández a nivel interno, donde la economía tiene ciertas necesidades y vos vas a seguir cargando con la mochila del ajuste que te pide el FMI. Es difícil, entiendo la postura, pero bueno, sí, 11.000 millones de dólares más sería un buen número para sumar. Sí, el tema es que tampoco, el acuerdo no está caído igual. No iban a llegar. Se cayó 2 veces ya. Claro, se cayó. En lo sustancial, digamos, si uno va al texto, todavía no se cayó porque Argentina viene cumpliendo. El tema es que en los hechos se cayó, porque el gobierno que firmó el acuerdo no es el gobierno que lo va a seguir implementando, y además porque Alberto Fernández ya dijo que quiere negociar los términos de ese acuerdo. Claro, entonces, claro. ¿De qué sirve seguir con este acuerdo que tenemos si Alberto Fernández no lo quiere cumplir? Y además, el 10 de diciembre va a asumir la nueva conducción, no sabemos quiénes van a ser los miembros del gabinete, pero lo primero que van a hacer es decir, bueno, no vamos a seguir con el manual del FMI que nos dejó la Kunz, o que nos dejó Sandleris, o que nos dejó Duhovne. Vamos a agarrar y vamos a escribir nuestro manual, digamos, vamos a usar el nuestro. ¿Qué es más importante conocer de acá al 10 de diciembre? ¿El nombre del ministro de Economía o del presidente del Central? Me parece que son las dos claves, porque si uno va a lo apremiante, me parece que lo más importante es quién va a manejar el tema de la deuda y quién va a ser el que maneja el tema fiscal. Por esto el ministro de Economía. Sí, te diría hasta ahí, porque viste que hay rumores de que podría ser en realidad un ministro de Hacienda o un ministro de Economía con un perfil heterodoxo, por decirlo, claro, pero que la parte de la deuda y el manejo de la Hacienda, es decir, que manejaría la Secretaría de Hacienda, sea alguien un poco más ortodoxo. Entonces es una combinación mixta. Sí, se habla de Kulfas y Nielsen o de Martín algo del Guzmán, estilo. Claro. ¿Por qué me focalizo en esto? Porque, de vuelta, el tema de la deuda tal vez es el más apremiante para el resto del programa económico. Si Alberto Fernández logra encauzar el tema fiscal, hay margen para que el resto de las variables se puedan ir acomodando alrededor.
La CUNSA, una de las cosas que también dice en su informe de gestión es que el nivel de deuda en la Argentina es razonable porque representa el 70% del PBI, ¿no? Y vos lo escuchás a Alberto Fernández y está, digamos, con los pelos de punta por el nivel de endeudamiento. Entonces, ¿ahí quién tiene razón? ¿Qué es lo que...? O sea, lo que pasa es que Alberto Fernández dice la deuda es 94% del PBI, la CUNSA dice 70%. Y no se ponen de acuerdo el ahí, diablo ¿no? está en los detalles, porque es como calculás, cómo se hace ese cálculo. No quiero entrar en el tecnicismo, Sí. pero dependiendo qué tipo de cambio vos usás, si usás el promedio de todo un año o usás el del final del año, te cambia el valor. Más razonable me parece es verlo como lo mira el ministro Lacunza, porque es un criterio razonable, es como se mide en distintos países, y 70% del PBI no es algo irracional, es algo que tienen otros países. El problema con la deuda argentina, primero, es que vence mucho a corto plazo. Digamos, solo en los primeros 6 meses de mandato Alberto va a tener que pagar 45.000 millones de dólares, de los cuales 26.000 o 25.000 son con el sector privado, es decir, va a tener que pagar mucha plata. La deuda está muy concentrada en el corto plazo y además gran parte de esa deuda es en moneda extranjera y Argentina no tiene, o sea, la única fábrica de dólares que tiene es la exportación. Claro. Otros países como Brasil tienen ratios de Y deuda. las retenciones. Claro, por digo, eso se está hablando de las retenciones al campo, con lo que piensan juntar Juntar ahí plata. una cifra importante, ¿no? Y al menos un punto más del PBI por año pueden llegar a recaudar. Argentina tiene 70% del PBI en deuda, Brasil tiene más, pero Brasil tiene la mayoría de su deuda es en moneda local, es en reales, no es en dólares. Entonces, eso te da otro margen de autonomía, porque en el peor de los, por decirlo mal, en el peor de los casos, esa deuda se puede licuar con inflación. En el caso argentino no. Cada depreciación que sufrimos te hace más difícil porque tenés que generar más actividad para generar más dólares para que después puedas pagar esa deuda. Ya que hablas de Brasil, uno recuerda que las pocas veces que Brasil ha devaluado fuerte en los últimos 20 años, Argentina se sacudió. O sea, recuerdo la devaluación del 98, que fue tremenda recesión para la Argentina. Y una en el 2005, 2006, que no fue tan grave como la del 98, y ahora esta. Esta devaluación que está sufriendo Brasil ahora en su moneda, ¿puede complicar aún más los planes de Alberto Fernández? Mira, todavía no hay señales de alarma. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio de Brasil se estaba atrasando, es decir, se estaba encareciendo y estaba perdiendo competitividad la economía brasilera y es una recuperación de eso, un poquito de ese colchón. De golpe. De todas maneras, compará lo que pasó con el tipo de cambio de Argentina en el último año y medio versus lo que pasó con el real brasilero y te vas a dar cuenta que Argentina, como que en esa carrera de competitividad cambiaria, le sacó muchísimos cuerpos. Entonces no hay tanto problema. Y además, Brasil y Argentina están muy integrados económicamente entre sí, digamos, Brasil es nuestro principal socio comercial. No es tan importante el tipo de cambio como el crecimiento cuando uno piensa en Brasil. Necesitamos que la economía brasilera crezca porque si crecen demandan, o sea, los brasileños van a comprar más cosas y entre esas cosas productos argentinos. Entonces, para pensar el impacto brasileño sobre Argentina necesitamos principalmente mirar el crecimiento. En el 98 fue distinto porque la devaluación fue muchísimo más distinta y porque eso además vino aparejado una crisis importante en Brasil. Ahora la economía brasilera en realidad está con un tipo de cambio más flotante, se está ajustando al entorno económico mundial que es distinto y están al revés, no es que están sufriendo una recesión, sino que están saliendo de esa recesión. Entonces ahí es un poco para matizar la preocupación. No digo que no haya que pensar en que si esto continúa, algún problema, alguna rispidez se puede generar, pero todavía no hay ningún tipo de problema. Y te agrego una cuestión más, en los 98 también un problema era que los problemas financieros en Brasil iban a decantar en Argentina y el resto de la región, pero a nivel del sistema financiero. Y hoy el sistema financiero argentino está mucho más sólido que antes. Vamos a bajar un poquito la economía al plano terrenal. ¿No? Una persona que, por ejemplo, el que no votó al Frente de Todos, seguramente exageradamente espera lo peor. Pero el que votó con esperanzas, Alberto Fernández, ¿no? ¿Qué tiene que esperar para los próximos meses? Porque a lo mejor está pensando en esto que se dice, ¿no? Volver al primer Néstor, al primer Kirchner, digo, no al Néstor, a que no va a ser esa misma condición de país. No. Y
¿qué va a pasar con la inflación? O sea, ¿qué tiene que esperar? ¿Que va a tener igual inflación? ¿Que las cosas van a llevar cuánto tiempo para estabilizarse? No es por aguarle las expectativas, pero me parece que podría ir rebajándolas porque incluso en el mejor escenario las cosas van a seguir complicadas. Digo, el 2020 va a ser un año que con suerte podremos llegar a ver alguna reactivación económica en la segunda mitad del año. La inflación con suerte va a bajar, pero tampoco es que va a bajar a 20, 25, 30% como supimos tener sobre el final del mandato de Cristina Kirchner. Que ya es una locura. Que ya era bastante, sí, claro. pero podemos estar hablando de una inflación que podría terminar más cerca del 40, que sigue siendo una inflación altísima. Altísima. Entonces, va a ser un año muy difícil de transitar. Por más que Alberto trate de aumentar los salarios, aumentar las jubilaciones, aumentar los planes sociales, tal vez eso apenas le ayude a la gente para recomponer un poco el bolsillo después de 2 años de mucho castigo. No es que vamos a volver al 2003, ni hablar del 2011, que fue tal vez el punto más alto de la economía. ¿Y el tema del empleo? Y en tema del empleo, ¿Puede haber despidos o no? ¿O el pacto social que se puede hacer por 6 meses puede ayudar a frenar? Bueno, ahí es clave, porque en general el mercado laboral como que corre la economía de atrás. Es decir, cuando la economía crece, tarda un poquito el mercado laboral en generar empleo. Cuando la economía cae, también tarda el mercado laboral para destruir empleo. Pero ahora estamos en una fase donde el empleo se sigue destruyendo. E incluso si el trimestre que viene la economía se da vuelta y empieza a crecer, van a pasar varios meses hasta que de vuelta se empiece a generar. Porque las empresas tardan en decir, bueno, no, la economía realmente va a crecer en los próximos años, vuelvo a contratar porque necesito gente. En realidad tratan primero de cubrir los agujeros de la manera que pueden y al final contratan. Acá va a ser clave lo que decías del impacto social porque puede venir atado a esa condicionalidad de, bueno, aumentar un poco los precios pero no me eche gente. O al revés, no pedimos tanto sube de salarios pero al menos recomponemos un poco la cantidad de trabajadores. Es decir, puede haber esa negociación detrás que sí sería muy importante. De vuelta, no esperemos mejoras sustanciales en el primer año. Yo creo que si uno quisiera ser lo más realista posible, y te diría que hasta un poco optimista, decir, bueno, el 2020 que la cosa deje de empeorar. Claro, bueno, que ya sería mucho. Y ya sería mucho, llevamos 2 años consecutivos de caída económica y sube la inflación y sube la pobreza, es muy fuerte todo. Muchas gracias, Matías. Por favor, gracias a ustedes. Gracias por estar con nosotros. Bueno, nosotros vamos a un corte ahora y enseguida volvemos con Momento Ladino y también vamos a hablar de política, ya hablamos de economía y de todas las novedades judiciales porque Nicolás Luca tiene algunos chimentos para contarnos y recomodamientos. Ya volvemos.